Es una paciente que tiene bolsas adiposas en los párpados inferiores. Vemos acá la bolsa interna y media, la bolsa externa, pero también tiene un hundimiento. Este sector de acá, el malar viene así y se corta acá, se corta, y este hundimiento que hay en esta zona hace que las bolsas sean más prominentes. Nosotros el día de mañana tendríamos que hacer una especie de relleno con un ácido hialurónico o algo para darle volumen y darle continuidad al pómulo. Eso lo hablamos nosotros, ¿no? Está bien, está bien. Vemos acá cómo aparecen las bolsas ahí, pero también existe este hundimiento y la extensión de la región malar. En este proceso de rejuvenecimiento de los párpados, yo hago un rejuvenecimiento integral. El párpado va desde acá hasta acá y toda esta la región malar. El proceso de rejuvenecimiento lo extiendo a la región malar para producir una tensión de la piel. Con respecto a lo que es el área anatómica de los párpados superiores, si nosotros miramos así, hay un exceso de piel que lleva siempre al error de sacar la piel y envejecer más al paciente, porque la ceja esta ya está descendida. La ceja esta está por debajo del reborde orbitario. Entonces cerra un poquito el ojito. Si nosotros reposicionáramos esto ligeramente, lo pusiéramos en la posición, veríamos que prácticamente no hay un exceso de piel del párpado. Entonces nosotros vamos a buscar tensar toda esta piel de los párpados utilizando el día de hoy ultrasonido. También lo vamos a ejercer un poco en la frente a ver si mínimamente producimos una tensión. O sea que básicamente el procedimiento se va a basar primero en hacer ultrasonido en la región, toda la región malar, la región palpebral, párpados superiores. Y una vez que hayamos hecho todo el ultrasonido, vamos a trabajar las bolsas. Mirá, si uno pensara que sacar una tirita de piel va a rejuvenecer todo esto, ni los chicos se pueden creer eso. Producir un corte acá y dañar el músculo lo que lleva es un debilitamiento y un esclera show. El concepto moderno de rejuvenecimiento de esta área es un calentamiento térmico, que hoy en día lo vamos a hacer con Ultraformer, de tensar la piel del párpado, de tensar el sistema muscular, inclusive tensar el septum que se debilita, por eso las bolsas protruyen. Entonces nosotros no vamos a sacar nada de piel, no vamos a sacar cicatrices visibles. Y sí es conveniente el día de mañana hacer un poco de relleno en esta zona que está muy bien. Acabamos de hacer el Ultraformer con los cabezales de 3 y 1.5. Podemos ver la tensión ya que se produjo en el párpado superior y en los párpados inferiores. Vemos la tensión, el rejuvenecimiento inmediato, y vemos también que no hay ningún tipo de daño en las estructuras. Esto va a seguir trabajando 120 días. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Vino mi hija, donde por primera vez invirtieron los papeles, y ella vino a buscarme. Y ella misma, yo estaba acostada, que ustedes me habían puesto hielo, recién acababa de salir, y le digo, ¿te animás a mirarme? Le digo, pues yo no me puedo ver. Y me sacó el hielo y ella dijo, ¡ah! ¡Mamá, qué joven estás! Inmediatamente Sí. Entonces le digo, pero no estoy amoreto. No, mamá, no, estás hermosa, me decía. Y me sacó una foto. Me dice, yo te saco una foto para que después te veas. Y la verdad, que debo decirlo, hacía menos de una hora que había salido de tu quirófano, y la foto, está el testimonio, ¿no?, que me sacó mi hija.
Y bueno, y luego tuve la recuperación, que ustedes dicen de ponerse hielo, de hacer unos días de vida tranquila. Y bueno, y de a poco vi hasta llegar aquí, hoy, a tu consultorio nuevamente. Yo me lo hice esto el día 12 de diciembre y veo como todo el trabajo que has hecho va ocupando el lugar que vos me habías dicho. O sea, las cejas se van colocando en el arco del... El Ultraformer levantó las cejas. Exactamente. Porque lo hicimos en la frente. Las cejas estaban bajas. Muy, extremadamente. Y ahora vemos las cejas altas por el efecto que tuvo en la frente. O sea, yo dejo como testimonio que realmente era así, era combado. Realmente me hacía cara de cansada, de triste, como vos dijiste. Yo no estaba triste. O sea, no estaba feliz en el momento que me estaba filmando porque estaba por sacarme justamente lo que me quería sacar, y vos me ves y me ves una cara de cansada, de... yo qué sé, bueno, yo no me maquillo y me gusta estar... Ahora se te ve feliz. Yo me siento bárbara, o sea, es más, que ahora quiero este poquito que me dijiste de acá, que te termina de retocar, bueno, son pequeñas cositas.